Aún no había ningún camino que llevara a Hollywood. Si alguien quisiera llegar allí, tendría que tomar la carretera principal que iba hacia Quirm y, en un punto sin señalizar del árido paisaje de arbustos, desviarse en dirección a las dunas de arena. Los matorrales de espliego y romero bordeaban el sendero. No se oía más sonido que el zumbar de las abejas y el canto lejano de las alondras, cosas que solo hacían que el silencio fuera aún más evidente. Víctor Tugelbend dejó la carretera principal en el punto por donde el borde de arbustos ya estaba roto y aplastado por el paso de muchos carros, y, a la vista de las huellas, por un creciente número de pies. Aún le quedaban muchos kilómetros por delante. Siguió caminando. En lo más profundo de su mente, una vocecilla no paraba de decirle cosas como: ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy haciendo esto? Mientras que otra parte de su ser sabía que nadie le estaba obligando a hacerlo. Al igual que las víctimas del hipnotizador saben que en realidad no están hipnotizadas y pueden dejar de hacer lo que le hacen en cualquier momento, pero el caso es que no les apetece aún, Víctor permitía que otra voluntad le guiara los pies. No sabía a ciencia cierta por qué. Solo sabía que había algo de lo que tenía que formar parte. Algo que quizá no volvería a suceder. A cierta distancia por detrás de él, pero ganando terreno bastante deprisa, estaba Y voy a la ruina. Escurridizo, tratando de cabalgar. No era jinete por naturaleza, y de cuando en cuando se caía. Ese era uno de los motivos por los que no había alcanzado todavía a Víctor. El otro era que, antes de marcharse de la ciudad, se había detenido para vender a precio de ganga su negocio de salchichas en panecillo a un enano que no daba crédito a su suerte. Cuando el enano probó una de las salchichas que iba a vender, siguió sin dar crédito a su suerte. Algo estaba llamando a Escurridizo, y ese algo tenía una voz dorada. A bastante trecho por detrás de Ruina, arrastrando los nudillos por la arena, avanzaba Detritus el troll. Es difícil imaginar en qué iba pensando, de la misma manera que es difícil imaginar en qué piensa una paloma mensajera. Lo único que sabía el troll era que no estaba en el lugar donde tenía que estar. Y por último, aún más atrás por el mismo camino, viajaba un carromato tirado por 8 caballos, con un cargamento de leña destinado a Hollywood. Su conductor no pensaba en nada en concreto, aunque estaba algo sorprendido por el incidente que había tenido lugar justo cuando salía de Ankh-Morpork, en la oscuridad precedente al amanecer. Desde la penumbra, una voz junto al camino había gritado: «¡Alto en nombre de la guardia de la ciudad!». Y él se había detenido. Al ver que no sucedía nada, miró a su alrededor y, por mucho que escudriñó las tinieblas, no vio a nadie. El carromato pasó de largo, descubriendo a los ojos del espectador imaginativo la pequeña figura de Gaspod, el perro maravilla, que trataba de acomodarse entre los montones de leña. Él también iba a Hollywood, y él tampoco sabía por qué, pero estaba decidido a averiguarlo. En los últimos años del siglo del murciélago frugívoro, nadie habría podido imaginar que los asuntos del mundo disco eran vigilados con tenacidad e impaciencia por inteligencias más grandes que las de los hombres,
o al menos mucho más antipáticas, que sus asuntos estaban sometidos a un escrutinio y estudio tan exhaustivos como el que dedicaría alguien con hambre de 3 días al menú de todo lo que puedas tragar por $1, que aparecía en el exterior de Harga, la casa de costillas. Bueno, a decir verdad, la mayoría de los magos lo habrían creído si alguien se hubiera tomado la molestia de decírselo. Desde luego, el bibliotecario lo habría creído. Y la señora Marietta Cosmopilita, residente en la calle Queen número 3, Ankh-Morpork, también lo habría creído a pies juntillas. Pero lo cierto es que la buena mujer creía que el mundo era redondo, que una ristra de ajos en el cajón donde guardaba la ropa interior mantendría alejados a los vampiros, que a la gente le sentaba bien reírse de vez en cuando, que todo el mundo era bueno, aunque fuera solo en parte, y que 3 enanitos horrendos la espiaban todas las noches cuando se desnudaba. Nota al pie número 4. En esto tenía razón, pero por pura casualidad. Hollywood. No era gran cosa, por el momento. Una simple colina junto al mar. Y al otro lado de la colina, muchas dunas de arena. Tenía esa belleza especial que solo es belleza si puedes marcharte tras admirar brevemente su belleza, para volver a un lugar donde haya bañeras con agua caliente y bebidas con cubitos de hielo. En realidad, permanecer allí durante cierto tiempo podía llegar a ser una auténtica penitencia. De todos modos, ahora se alzaba una ciudad, más o menos. Se construían cobertizos de madera en cualquier lugar donde alguien dejara caer un cargamento de madera, y eran edificaciones rudimentarias, como si sus constructores las culparan del tiempo que les robaban para hacer cosas mucho más interesantes. En realidad, más que cobertizos eran simples cajones de madera, a excepción de la parte delantera. Muchos años más tarde, Víctor diría que si uno quería comprender a Hollywood, tenía que empezar por comprender sus edificios. Veías un cajón de madera en medio de la arena. Tendría un rudimentario tejado triangular, pero eso carecía de importancia, porque en Hollywood no llovía nunca. Las ranuras de las paredes estarían tapadas con trapos viejos. Las ventanas serían simples agujeros, ya que el cristal era demasiado frágil como para transportarlo en carromato desde Ankh-Morpork. Y, vista desde detrás, la parte delantera no sería más que un enorme tablero de madera sostenido por un entramado de vigas y puntales. Pero, por delante, la parte frontal sería una maravilla arquitectónica, barroca, pintada, llena de adornos. En Ankh-Morpork, la gente sensata prefería que sus casas fueran sencillas para no llamar demasiado la atención, y reservaban los adornos para el interior. Pero Hollywood lucía sus casas del revés. Víctor caminó por lo que supuestamente era la calle principal, como si se moviera en una alucinación. Se había despertado muy temprano, a la intemperie, entre las dunas arenosas. ¿Por qué? Había decidido ir a Hollywood, sí, pero ¿por qué? No conseguía recordarlo. Lo único que recordaba era que, en su momento, aquello le había parecido lo más sensato del mundo. En su momento, había tenido cientos de buenas razones. Ojalá consiguiera recordar aunque fuera tan solo una. Aunque claro,
No le quedaba mucho sitio en la mente para revisar recuerdos. Estaba demasiado ocupado siendo consciente de que tenía mucha hambre y una sed terrible. Registrando todos sus bolsillos, había conseguido un total de 7 peniques. Con eso no podría pagar ni un plato de sopa, mucho menos una buena comida. Necesitaba desesperadamente una buena comida. Sin lugar a dudas, las cosas le parecerían mucho más claras después de una buena comida. Se abrió paso entre la multitud. La mayoría de la gente parecía trabajar en asuntos de carpintería, pero también había otros que tiraban de carretas o transportaban misteriosos embalajes. Todo el mundo se movía muy deprisa, con resolución, con un objetivo claro y concreto. Todos menos él. Subió por la improvisada calle sin dejar de mirar las casas, sintiéndose como un saltamontes perdido en la superficie de un hormiguero y tratando de no llamar la atención. Y no parecía haber... tú! ¡Mira dónde andas! Rebotó contra una pared. Cuando consiguió recuperar el equilibrio, la persona contra la que había chocado ya se estaba perdiendo entre la multitud. La miró unos instantes y luego corrió desesperadamente hacia ella. —gritó. —Lo siento. Oiga, señorita. La joven se detuvo y aguardó con impaciencia a que la alcanzara. —¿Qué quieres? —preguntó. Medía casi 30 centímetros menos que él, y su silueta era una cuestión dudosa, ya que la mayor parte de ella estaba envuelta en un ridículo vestido escarolado, aunque el traje no resultaba tan desquiciado como la enorme peluca rubia llena de rizos. Y tenía el rostro blanco por la espesa capa de maquillaje que le cubría todo excepto los ojos, bordeados por una gruesa línea negra. El efecto general era el de la pantalla de una lámpara que hubiera dormido fatal en los últimos días. —¿Qué quieres? —repitió. —Date prisa. El rodaje volverá a empezar en 5 minutos. La chica se destensó un poco. No, no me digas nada —siguió—. Acabas de llegar. Todo esto es nuevo para ti. No sabes qué hacer. Estás muerto de hambre. No tienes nada de dinero. ¿He acertado? Sí. ¿Cómo lo has sabido? Todo el mundo empieza así. Y ahora quieres que te ayude a entrar en las pelis. ¿A que sí? ¿Las pelis? La chica puso los ojos en blanco, con lo que destacaron aún más en los círculos negros. Las imágenes en acción. ¡Oh! Eso es lo que quiero, pensó Víctor. No lo sabía, pero eso es lo que quiero. Sí, para eso he venido. ¿Cómo es que no se me ocurrió antes? Sí, dijo en voz alta. Sí, eso es lo que quiero hacer. Quiero entrar. Eso, quiero entrar. ¿Cómo hace uno para entrar? Uno espera, y espera, y espera, hasta que se fijan en uno. La chica lo miró de arriba a abajo sin disimular su desprecio. ¿Por qué no te dedicas a la carpintería? En Hollywood siempre hacen falta buenos artesanos. Y con esto se dio media vuelta y se alejó, perdiéndose entre la multitud de gente ajetreada. Gracias, gritó Víctor desde lejos. Gracias. Alzó aún más la voz y añadió. Espero que se te cure pronto lo de los ojos. Lo de esperar y esperar y esperar
Tenía sus atractivos, pero para la espera hacía falta dinero. Sus dedos se cerraron en torno a un pequeño rectángulo inesperado. Lo extrajo de su bolsillo y lo examinó detenidamente. Era la tarjeta de Silverfish. Hollywood número 1 resultó ser la dirección de un par de cobertizos defendidos por una alta valla hecha de tablones de madera. Ante la puerta de la valla se extendía una larga cola. Los que la componían eran trolls, enanos y humanos. Todos tenían aspecto de llevar allí cierto tiempo. De hecho, algunos de ellos habían desarrollado un estilo tan desalentado de mecerse sin dejar de estar erguidos que bien podrían ser los descendientes especialmente evolucionados y adaptados al medio ambiente de los originales seres prehistóricos que formaron la primera cola. En la puerta de la verja había un hombretón alto y corpulento, que contemplaba a los que aguardaban con la mirada de superioridad de todos aquellos que han ostentado un fragmento de poder en cualquier lugar o tiempo. Disculpa, empezó Víctor. El señor Silverfish no va a contratar a nadie más esta mañana, dijo el hombre sin tomarse la molestia de volverse hacia él. Así que lárgate. Pero él me dio su tarjeta. Me dijo que si alguna vez pasaba por... He dicho que te largues, amigo. Sí, pero... La puerta de la verja se abrió un poquito. Un rostro menudo se asomó. Necesitamos a un troll y a un par de humanos, dijo. Por un día. La tarifa acostumbrada. El hombretón se irguió y puso ante la boca las manos llenas de cicatrices, para formar bocina. Gentuza! Gritó. ¿Ya habéis oído? Paseó la vista por la hilera de gente con la mirada entrenada de un criador de ganado. Tú y tú, dijo, señalando. Perdona, intentó colaborar Víctor, pero creo que en realidad aquel hombre de allí iba el primero en la... Lo apartaron de un empujón. Los tres afortunados se apresuraron a entrar. Le pareció ver el brillo de unas monedas al cambiar de manos. Luego el portero volvió hacia él, un rostro airado y enrojecido. Tú, le espetó. Vete al final de la cola. Y no te muevas de allí. Víctor se lo quedó mirando. Luego miró la verja. Miró la larga hilera de gente desalentada. No, dijo. No. Pero gracias de todos modos. Pues lárgate. Víctor le dedicó una sonrisa amistosa. Caminó hasta el final de la valla y la siguió. Se curvaba al final para entrar en un callejón estrecho. Víctor rebuscó durante un rato entre los restos habituales de todos los callejones hasta dar con un trozo de papel. Luego se arremangó. Y solo entonces se permitió inspeccionar cuidadosamente la valla, hasta dar con un par de tablones sueltos que, con un poco de esfuerzo, le permitieron el paso. De esta manera llegó a una zona en la que se amontonaban tablones y trozos de tela. No había nadie a la vista por los alrededores. Caminó con decisión, a sabiendas de que nadie que esté arremangado y camine con decisión, ostentando un papel en la mano, suele despertar sospechas. Y penetró a través de las maderas y lonas que constituían el país maravilloso de la cinematografía interesante e instructiva. Había edificios pintados en la parte trasera de otros edificios. Había árboles que eran árboles por delante y solo un amasijo de puntales por detrás. Había una actividad febril, aunque, por lo que Víctor pudo ver, nadie estaba haciendo nada concreto.
divisó a un hombre vestido con una larga capa negra y sombrero también negro, que lucía un bigote gigantesco y estaba atando a una chica a uno de los árboles. Nadie parecía tener intención de ir a detenerlo, aunque la muchacha se debatía ostentosamente. De hecho, un par de personas observaban la escena sin mucho interés. Y también había un hombre situado tras una gran caja montada sobre un trípode, dando vueltas a la manivela. La chica alzó un brazo en gesto suplicante, mientras abría y cerraba la boca sin emitir sonido alguno. Uno de los espectadores se levantó, eligió una tablilla del montón que tenía a un lado y la sostuvo ante el orificio de la caja. La tablilla era negra. Sobre ella, en letra blanca, se leían las palabras: «¡No! ¡No!». Víctor se alejó. El villano se retorció las guías del bigote. El hombre de las tablillas volvió con otra. Esta vez decía: «¡Ajá! Mi bella orgullosa». Otro de los espectadores sentados se inclinó para recoger un megáfono. «Vale, vale», dijo. «Está bien. Hacemos una pausa de 5 minutos, luego todo el mundo aquí para la escena de la gran pelea». El villano desató a la chica. Los dos se alejaron. El hombre de la caja dejó de dar vueltas a la manivela y encendió un cigarrillo. Luego abrió la tapa de la caja.